es, ya estoy aquí ubicada en la sala de nuestro hogar. Bueno, es momento de hacer contacto directamente con nuestra invitada especial del día de hoy, Lucilana Crespo, coach ontológico. Estaremos hablando de un tema bastante interesante. Más allá del juicio, ¿qué ves cuando dejas de etiquetar o qué ves cuando te quitas las etiquetas que otros te colocan? Lucilana, bienvenida, qué placer poder estar conversando el día de hoy contigo. Gracias por la invitación. Es enorme estar con ustedes en este espacio y transmitirle una vez más a todo su público de la mañana información que esperamos que pueda ser de valor. Buenísimo. Lucilana, mira, este tema me llama bastante la atención, más allá del juicio, ¿no? Algo que hoy en día vemos presente en todos lados, sobre todo en las redes sociales, que tiene pues bastante poder, bastante presencia. ¿Qué sucede cuando dejamos de vivir bajo esa etiqueta que nos colocamos nosotros mismos o que nos colocan los demás? Una pregunta bastante amplia, bastante profunda, pero a la vez bien interesante de conversar, porque yo considero que esa puede ser una incógnita habitual en la mayoría de las personas, sobre todo cuando vivimos bajo una etiqueta. Es correcto. Es importantísimo recordarle a nuestra audiencia lo que para nosotros significa la palabra juicio. La palabra juicio es una forma de expresión del lenguaje que utilizamos en donde emitimos nuestras opiniones, nuestros criterios acerca de nosotros mismos o acerca de lo demás. Por lo tanto, los juicios le pertenecen a cada persona que los emite. Por supuesto que si yo entro a un sitio, veo algo y me parece que está bonito, ese es mi juicio. Pero si la persona que va conmigo dice que no, que todo está muy feo, ese es su juicio. Y ya creando este contexto, sí, como tú lo decías, esto de utilizar juicios a diestra y siniestra en redes sociales, en nuestra comunicación diaria, y que todo esté basado solamente en nuestras opiniones, es algo que se está convirtiendo en una ola que deteriora las relaciones humanas. Porque cuando las personas nos comunicamos y nos relacionamos a partir solamente de nuestros juicios, dejamos de ser objetivos con aquellos elementos que pueden ser de valor y dejamos de calibrar cómo nuestras palabras le están afectando a otros. Es sumamente importante que en entornos personales nosotros cuidemos nuestra comunicación y veamos si lo que yo estoy refiriendo de ti solamente es una opinión, si lo estoy diciendo en una forma que a lo mejor te está afectando, porque colocamos, como bien tú decías, etiquetas en donde las personas pasan a ser flojas, buenas, malas, tóxicas, que es una etiqueta que realmente se ha utilizado con mucha facilidad al momento de referirnos de personas que a lo mejor tienen algún tipo de condición o conflicto. Pero cuando emitimos un juicio, generamos una etiqueta, automáticamente desde el lenguaje estamos encerrando a la persona en sus posibilidades de cambio. Mira, qué importante todo esto, ¿no? Lo principal, bueno, definir lo que es el juicio para cada uno, que efectivamente es un concepto abierto, pero a la vez personal, porque lo que es para la óptica de alguien puede ser distinto para la perspectiva de uno propio, ¿no? Pero también el tema de la responsabilidad al emitir un comentario, al hacer un señalamiento, al hacer de repente el uso de alguna etiqueta que con suma responsabilidad tenemos que asumir y afrontar, pero las consecuencias que vienen luego de esto, ¿no? Que de repente hay comentarios que se hacen, digamos, de manera inconsciente y el tipo de consecuencias que puede traer esto a la larga, porque no sabemos el peso que puede tener en la otra persona o la repercusión que puede traer a lo largo del tiempo. Ahora bien, una vez que ya alguien logra de repente quitarse esa etiqueta, ¿cómo empieza todo ese proceso para poder empezar a vivir lejos de ella y poder empezar a tratar este aspecto como natural, ¿no? Sí, claro. Seguimos con la idea y queremos que el público sepa que aquí estamos defendiendo el argumento de que la palabra tiene poder, ¿ok? Es decir, lo que tú hablas, lo que tú dices, tiene poder creador o tiene poder destructor. Entonces, fíjate que esto de las etiquetas, cuando nosotros nos la colocamos, estamos delimitando de alguna manera los rasgos de personalidad y las oportunidades de otros. Pero cuando nosotros nos ponemos las etiquetas, estamos estableciendo un patrón de creencias sobre nosotros mismos y nuestra identidad que probablemente nos haga muy difícil el avanzar y el evolucionar en nuestros propósitos. Ahora, cuando yo logro
identificar esa etiqueta que me pusieron. ¿Sabes qué? A mí de chiquita me dijeron que yo era floja, pero dado los resultados de vida, realmente debo dejar de repetir que soy floja, porque yo realmente tengo una rutina, tengo una constancia, tengo una tenacidad que me indica que no soy floja. ¿Y sabes qué? Me quito esta etiqueta. Eso de floja, sabrá Dios quién me lo entregó, pero yo hoy en día me convenzo de que mi identidad no va alineada con eso. No es un proceso fácil el quitarse las etiquetas. Requiere de conversaciones muy poderosas, bien orientadas y con las técnicas adecuadas para poder verificar si esa etiqueta realmente es fácil de quitársela o está tan pegada, Por supuesto, que requiere un proceso un poco más fuerte. Pero siempre que tú consigas una etiqueta que te pusieron, que tú pusiste, ¿ok? Y quieras removerla, ¿sabes qué? Ya yo estoy agotada de estar viendo todo lo negativo en las personas. Eso es un quiebre personal, eso es una reflexión personal en donde yo veo mis resultados en las relaciones y digo, hey, como que todo el mundo se me está alejando. Sucede mucho en los entornos laborales, ¿ok? Generalmente los cargos superiores en una empresa son máquinas etiquetadoras, ¿ok? Y a veces no dentro del equipo profesional, ¿ok? Y los empleados o los cargos menores pasan a ser etiquetadores también. Ves una empresa donde todo el mundo carga etiquetas pegadas y obviamente en los ambientes laborales los juicios y las etiquetas enmarcan tu rango de posibilidad automáticamente, ¿ok? Entonces, fíjate qué importante el que nosotros identifiquemos desde nuestro lenguaje qué juicios estamos emitiendo, qué etiquetas estamos colocando o qué etiquetas no estamos dejando colocar, porque las etiquetas no te las colocas si tú no te dejas. Porque es muy difícil. Si pones límite, es muy difícil que te coloquen una etiqueta encima. Así es. Lucilana, estamos hablando de un tema súper interesante, más allá del juicio, que vemos cuando dejamos las etiquetas o cuando dejamos de etiquetarnos nosotros mismos, o cuando eliminamos las etiquetas que nos han impuesto la sociedad, la familia, las amistades, nuestro entorno. Bien importante conocer un poco de esto. En la parte anterior, bueno, definiendo primero lo que era el juicio, que puede ser ese tema personal o ese hecho personal de la responsabilidad que tenemos que tener además acerca de cualquier tipo de comentario, crítica o criterio que apliquemos sobre alguien más, pero la repercusión que puede tener a futuro o a la larga. Lucilana, hablábamos en la parte anterior de que, bueno, hay etiquetas que de repente nos implantan o dejamos o permitimos que se adhieran a nuestra vida de repente desde la niñez. Por ejemplo, bueno, no, es que ella es muy gordita porque come mucho, entonces a la larga va a traer una serie de consecuencias que de una u otra forma, bueno, van a tener allí su complejidad. Continuamos contigo. Sí, claro que sí. Fíjate que el tema de utilizar juicios con otros, ya habíamos mencionado que restringe un poco ese autoconcepto, esa autoestima que la persona pudiera llegar a generar, porque pudiera entenderse que su identidad está marcada por lo que le dijeron que es. Ahora bien, una persona que es etiquetada es una persona que emocionalmente podría estar moviéndose entre la frustración, porque, ¿sabes? Me dijeron que yo era así y no encuentro cómo salir de eso que me dijeron, ¿no? Podría estar también marcada por un poco de miedo emocionalmente, podría vivir en resentimiento, podría vivir en resignación. De verdad que emocionalmente el escenario es tan confuso para una persona que la han etiquetado, que es importantísimo en este caso, en la parte emocional, buscar apoyo para gestionar esas emociones que pueden estar afectando mi hoy, ¿ok? Porque las etiquetas no me las colocaron hoy, las etiquetas vienen de una recurrencia del pasado o de alguien significativo que vino y aunque sea una vez me dijo una cosa y ya yo la compré, ¿sabes? Me quedé con ese juicio. Entonces, la parte emocional está totalmente involucrada en este aspecto, pero también lo está la parte conversacional. Una persona tiende a devolver etiquetas, una persona que le hacen mucho juicio tiende a enjuiciar a todo el mundo. Y es el caso típico de los adolescentes. Un adolescente que se siente juzgado, criticado, cuestionado, es un adolescente que también se va a rebelar contra lo que tiene alrededor, haya o no haya razón. Porque el hecho es que pareciera que el juicio es como una pelota, ¿no? Me llega a mí, yo tengo que rebotar. Por supuesto. Me llega a mí, yo tengo que rebotar. Entonces,
es una dinámica bien importante de observar, que requiere de toda nuestra conciencia, que escuchemos cómo estamos conversando y qué estamos diciendo de los demás. Hay una frase muy común, un refrán que dice: lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Es decir, tenemos que estar claros que lo que nosotros decimos y cómo nos referimos a otros tiene mucho, mucho que ver con nosotros mismos, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy una persona gordita, voy a llegar a un sitio y voy a decir: ay, pero aquí hay puras flaquitas o aquí hay puros gorditos, porque mi observador está enmarcado por el juicio que me entregaron de que yo soy gordita. Pero si a mí, aún siendo gordita, me dijeron que era la niña más hermosa, estilizada y elegante del mundo, yo jamás voy a ver la gordura como un elemento defectuoso. Entonces, qué importante la forma como nosotros entreguemos las opiniones y los criterios, desde el respeto, desde la validación incluso, antes de colocarle ese observador a otro como una etiqueta. Es correcto. Mira, qué importante y qué bonito poder conversar de esto, ¿no? De repente un tema que no siempre se presentará en una conversación cotidiana, pero sí es importante pues promoverlo y mantenerlo presente. De repente, ¿qué pasaría si dejamos de etiquetar? ¿Qué pasaría si de alguna manera tenemos un control dentro de todo ese pensamiento crítico, dentro de ese juicio, y eliminamos por un momento el tema de las etiquetas? ¿Qué tanto cambio puede haber en la sociedad? ¿Qué tanto positivismo puede cambiar en la persona que de repente a la que nosotros le hacemos ese comentario de juicio, esa crítica que de repente consideramos que es constructiva, pero la manera de decirla es negativa? Entonces, creo que es una buena pregunta para dejar y para mantener siempre presente. ¿Qué pasaría si dejamos de etiquetar? Indiscutiblemente todos vamos a permanecer en el criterio, gracias a Dios, somos seres pensantes y tenemos interpretaciones de las cosas que vemos. El punto es cómo esas interpretaciones pasan de acá, ¿verdad? ¿Cómo tú te permites que primero pase a acá? ¿Ok? Es decir, eso que yo estoy pensando realmente puede provocar un efecto emocional a otro, o me provoca un efecto emocional a mí. ¿Qué está pasando con ese pensamiento que tengo la necesidad imperativa de entregarlo? Ahora, si lo voy a entregar, si yo necesito decir exactamente lo que estoy pensando, me cuido de no cometer algo que llamamos folclóricamente sincericidio. El sincericidio es aquella persona que, por decir que es sincera, entrega juicios y los dispara, ¿ok? Sin ver exactamente cómo le está afectando al otro. Ahora, cuando yo voy a entregar una opinión, yo debo validar que sea en un contexto de respeto, en un contexto privado, que esa opinión no tenga que entregarla en público, porque yo no estoy buscando tener la razón o generar con mi palabra un efecto delante de todos. Yo estoy buscando con mi conversación generar una validación uno a uno. Es importantísimo que cuando vayamos a entregar juicios a personas que tenemos dentro de nuestro ambiente familiar o dentro de nuestro ambiente laboral, lo hagamos desde el respeto, con conversaciones privadas y siempre haciendo la salvedad de que esto fue lo que yo pensé. Quiero validar contigo si eso es así. Quiero validar si estás haciéndote de esta manera o si lo estás haciendo desde esta actitud. Pero si no es así, yo corregiré mi punto de vista. Y por supuesto, requiere de la flexibilidad anti-ego, ¿ok? De que no siempre voy a tener la razón con mi juicio. De que mis juicios pueden ser confrontados con las afirmaciones o el juicio del otro, ¿ok? Y puedo realmente llegar a un momento en donde el juicio pasa a ser una conversación y no una sentencia, en el momento de relacionar. Así que si yo quiero quitarme etiquetas o si quiero dejar de colocar etiquetas, lo más importante es que revise primero, cuando etiqueto o cuando estoy etiquetado, cuál es la emoción que está presente allí, ¿ok? ¿Qué me invita o qué me hace realmente un impulso incontrolable el tener que emitir un juicio o dejar que me etiqueten, ¿ok? Me pongan un juicio encima. Y después de eso tener la conversación de valor, una conversación efectiva y efectiva, en donde yo pueda desprenderme o quitar también las etiquetas que pongo. Así es.
Lucilana, qué placer poder hablar contigo el día de hoy. Súper agradecida de que nos hayas acompañado en este espacio. Por favor, tus redes sociales, número de contacto para que puedan ubicarte. Claro que sí, estamos en el 0424-526-0112 o a través de nuestro Instagram, @mentoría.global, donde gustosamente te atenderemos y conversaremos. Buenísimo. Gracias, Lucilana. Esperamos estar nuevamente en contacto contigo.